Hola a todos, el tema de esta ocasión será para entrar de lleno a lo que son operaciones algebraicas, llámese suma, resta, multiplicación, división, productos notables, etc. Es necesario conocer y manejar un lenguaje algebraico. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que tener la competencia de saber convertir del lenguaje común al lenguaje algebraico y de la misma manera del lenguaje algebraico al lenguaje común. A continuación le voy a presentar algunos sinónimos de cómo. A continuación les voy a presentar algunos términos que se pueden manejar en forma de sinónimos para las operaciones básicas que se manejan en el álgebra. Vamos a empezar. Primero, tengo una operación matemática, la operación matemática que se llama suma. Nosotros podemos relacionarla con la palabra adición o también con la expresión aumentada en, ¿sí? O sea, por ejemplo, un número aumentado en 10. ¿Sí? Ahí significa que a un número le vamos a sumar 10. De la misma manera, para la resta podemos utilizar la palabra diferencia o el término disminuida o disminuido en. O sea, por ejemplo, si yo digo la diferencia de dos números, al momento que yo digo diferencia, lo que estamos queriendo hacer es, ¿qué operación matemática vamos a hacer? Pues una resta. ¿Sí? Ahora, si yo digo un número disminuido en 20, ¿qué significa eso? Que a ese número le vamos a restar 20. En el caso de la multiplicación se utiliza el término producto y también se utiliza la palabra tantas veces, ¿sí? Y por último, en la división se utiliza mucho la palabra cociente. La utilizamos, en vez de decir la división de dos números, normalmente decimos el cociente de dos números. Y hay unos casos concretos. Por ejemplo, los casos concretos aquí serían, por ejemplo, si yo le digo el doble, ¿sí? Cuando yo le digo el doble de un número, ¿sí? Lo que hacemos es siempre ese número multiplicarlo por 2. De la misma manera el triple aquí significa multiplicar por 3. Cuando yo les digo el cuadrado, pues es elevar un número, ¿sí? El cuadrado de un número. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que lo elevamos a la potencia 2. De la misma manera el cubo significa elevar a la potencia 3. Y si yo les digo, por ejemplo, la raíz cuadrada, pues es obviamente sacar la raíz cuadrada. Y hay un término que significa semi, que es el término semi, que significa dividir entre 2. Por ejemplo, cuando yo les pido la semisuma, lo que estoy pidiendo es que me sumen y luego lo dividan entre 2. ¿Sí? Entonces, estos términos son los que se utilizan normalmente cuando nosotros convertimos del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Sí? Vamos a hacer primeramente, vamos a convertir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Para eso nos vamos a ayudar con estas expresiones. Vamos a analizar los siguientes enunciados que están en lenguaje común y los vamos a traducir al lenguaje algebraico. Vamos a ver. Primeramente tenemos la suma de dos números. Siempre cuando decimos la suma o la resta o cualquier otra operación matemática de dos números, son números que no sabemos su valor. De ahí que nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores que no conocemos por letras, ¿sí? Por letras o símbolos. Comúnmente utilizamos letras, ¿sí? Pero también se pueden utilizar símbolos, ¿sí? En este caso son dos números y son dos números diferentes. De ahí que tendríamos que utilizar dos letras diferentes. No podemos utilizar la misma letra. Entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar un número, por ejemplo A, podemos decir que es A, o podemos decir que es F, cualquier letra que nosotros quisiéramos.
Entonces aquí me pide la suma de dos números. Entonces esos dos números pueden ser A y puede ser Z. Y me está pidiendo la suma de ellos. De manera que aquí, ¿sí?, la expresión, la suma de dos números quedaría como A más Z. Entonces aquí puede ser A más Z, puede ser F más W, puede ser X más Y, puede ser C más F, puede ser las letras que ustedes quieran, pero siempre tienen que, en este caso, sumar, tiene que ser una suma, porque me la está pidiendo la suma, y dos números. En este caso, como no sé cuáles son esos números, tengo que utilizar dos letras, cualesquiera, pero no puede ser la misma letra. No puede ser A más A, no puede ser B más B. Tienen que ser letras distintas porque son diferentes números. El siguiente dice la semidiferencia de dos números. Aquí lo que estamos viendo que es una semi, recordemos que el término semi significa dividir entre dos y el término diferencia significa restar dos números. En este caso me dice la semidiferencia de dos números. ¿Cuáles son esos números? No sé cuáles son, por lo que tengo que sustituir esos valores de esos dos números que no conozco por letras. En este caso vamos a utilizar la X y la W. Podemos utilizar, como les digo, cualquier letra. Entonces aquí tenemos dos números, me está pidiendo dos números, X y W. Y luego me está pidiendo la semidiferencia. ¿Qué significa esto? Que los voy a restar y luego los voy a dividir entre dos. De manera que la semidiferencia de dos números quedaría X menos W, obviamente utilizando X y W, quedaría X menos W sobre 2. ¿Sí? Y de esa manera quedaría la expresión que acabamos de ver. Si queremos utilizar otras letras, puede ser A menos K sobre 2. Cualquiera de estos dos términos satisface a la expresión, la semidiferencia de dos números. El siguiente dice el producto, ¿sí? En este caso, como me está diciendo, primeramente el producto sería la operación central, ¿sí?, de esa expresión, ¿sí? Entonces aquí el producto del cuadrado de un número, ¿sí? O sea, un número elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo representar un número elevado al cuadrado? Pues lo puedo representar, ¿sí? Primeramente vamos a empezar con la letra. Vamos a utilizar la letra Y, ¿sí? Y. Y aquí me está diciendo que hay que elevarlo al cuadrado. El producto del cuadrado de un número. Si se fijan, el producto, como es la operación central, todavía no lo pongo. Estoy expresando primeramente el cuadrado de un número. En este caso, como ese número, para este número utilizo la letra Y y me lo está pidiendo el cuadrado, entonces aquí sería de esta forma, ¿sí? Ese sería el cuadrado de un número. Y en este caso me pide la raíz, en este caso la raíz cuadrada. Cuando dice raíz, así solamente es raíz cuadrada, dice y la raíz de otro, o sea, pongo la raíz, ¿sí? Y adentro voy a poner la letra que yo quiera. Como me está pidiendo la raíz de otro número, entonces yo ya no puedo utilizar la letra Y para la otra expresión. Lo que tengo que hacer es utilizar otra letra. ¿Cuál? Cualquiera, la M, la N, ¿sí? Entonces aquí podemos poner la M. Y luego, ahora sí, ya tengo el cuadrado de un número y tengo la raíz de otro. Y me está pidiendo la operación central, que es el producto, ¿sí? El producto, cuando decimos el producto, normalmente utilizamos los paréntesis. Y de esa manera convertimos
el del lenguaje común, el producto del cuadrado de un número y la raíz de otro. El cubo de la suma, ¿sí? La operación principal es el cubo, o sea que aquí vamos a abrir, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un paréntesis, y vamos a poner el cubo. Ahora, dice, el cubo de la suma, ¿sí? Entonces aquí, el cubo de la suma, entonces ponemos el signo de suma en el puro medio, y luego dice, de la suma del doble de un número. El doble de un número, recordemos que es multiplicar por 2. Cuando yo digo el doble de un número, es un número multiplicado por 2. Entonces aquí, como ese número no lo conocemos, lo utilizamos una letra. Entonces aquí el doble de un número sería 2, y utilizo una letra, que en este caso puede ser la B, y me dice que el triple de otro número. Entonces aquí, como me pide el triple de otro número, ya la expresión que voy a utilizar aquí va a ser una expresión con una letra distinta a la B, que puede ser la F, puede ser la G, puede ser la V, cualquiera. Entonces aquí, en este caso, me está pidiendo el triple de otro número. Recordemos que el triple es multiplicar por 3. Entonces aquí, el triple de otro sería 3 veces F. Y de esta manera quedaría en el lenguaje algebraico la expresión el cubo, ¿sí? Que es elevar a la potencia 3, el cubo es elevar a la potencia 3, de la suma, aquí está la suma, del doble de un número, este es el doble de un número, y el triple de otro, o sea, el triple de otro número. Y esa es la expresión que satisface en el lenguaje algebraico a la expresión en lenguaje común. Pasamos al siguiente. Dice el triple de un número más la mitad de otro. O sea, el triple de un número más la mitad de otro. Esto significa que el término más, pues lo utilizamos para una suma, y esa suma sería la operación central de esa expresión. Entonces ponemos más, que es la operación central. Y luego me dice el triple de un número. Ya vimos que es el triple de un número, es una letra multiplicándola por el número 3. Entonces aquí sería 3 veces K, ¿sí? O 3 veces F, o 3 veces N. Y luego dice más la mitad de otro, ¿sí? Cuando decimos la mitad, también algebraicamente decir la mitad, o aritméticamente decir la mitad, es cuando dividimos entre 2. Entonces aquí dice que la mitad de otro número, o sea que ponemos otro número. En este caso podemos poner la J, y le ponemos el divisor 2. Y de esta manera, esta expresión algebraica satisface a esta expresión en lenguaje común, ¿sí? Y por último, dice aquí la raíz del cociente. Fíjense bien, la raíz del cociente. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a poner una raíz y adentro vamos a poner un cociente, que en este caso sería una división. Entonces ponemos la raíz, ¿sí? Ya adentro, como me pide la raíz del cociente, entonces aquí vamos a meter una división, ¿sí? Y luego dice del cuadrado de un número, ¿sí? Del cuadrado de un número, o sea, de un número, vamos a utilizar la letra Z, y me pide que lo eleve al cuadrado, ¿sí? Ya abajo me dice y la raíz de otro número. Vamos a utilizar en este caso la letra Y, ¿sí? Pero me la está pidiendo la raíz, o sea que dentro de la raíz habrá
otra raíz, ¿sí? Y de esta manera represento en el lenguaje algebraico la expresión que acabamos de analizar, ¿sí? Entonces, esto sería la conversión del lenguaje común al lenguaje algebraico. A continuación, vamos a hacer lo inverso. Vamos a analizar a continuación las siguientes expresiones que están en lenguaje algebraico y los vamos a convertir o los vamos a traducir al lenguaje común. Vamos a analizarlos. Primero, tengo la primera expresión, ¿sí? Dentro tengo una suma y tengo una división entre 2. Y veo que la operación principal, pues es, en este caso, la raíz cuadrada. Entonces aquí vamos a empezar poniendo la raíz cuadrada Ahora, fíjense bien, hay una suma y me pide que esa suma la divida entre 2. Recordemos que cuando una operación matemática se pide que se divida entre 2, se le aplica el término semi. Como en este caso es una suma, vamos a decir que es la semisuma. Entonces ya tengo primeramente que es la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? De la semisuma, si queremos ponerle un guioncito aquí, de la semisuma de un número, aquí sería de la semisuma de, en este caso, como tengo dos números simples, entonces puedo poner que es la raíz cuadrada de la semisuma de dos números, ¿sí? No puedo poner la raíz cuadrada de la semisuma de un número más otro. ¿Por qué? Porque ahí estaría redundando. O sea, vamos a poner la raíz cuadrada de la semisuma de un número más otro. Aquí, fíjense bien, esa expresión está mal dicha porque hay una redundancia. Si ya estoy yo diciendo, ¿sí? Ya estoy especificando que hay una suma. ¿Por qué? Porque es una semisuma, porque me pide que lo divida entre 2. Estaría redundando poner suma y luego poner más. Estaría redundando porque ya especifiqué que hay una suma. Entonces aquí lo correcto sería es la raíz cuadrada de la semisuma de, en vez de poner un número más otro, lo borramos y ponemos la raíz cuadrada de la semisuma de dos números, ¿sí? Entonces ahí ya no estaría redundando, ya especifiqué que hay una raíz, que hay una suma con una división, que esa la podemos representar como la semisuma y ponemos de dos números. Vamos a analizar el siguiente. Tengo aquí, primeramente, la operación matemática principal, pues es que esta expresión está elevada al cuadrado. Entonces empezamos diciendo el cuadrado de ¿qué? ¿Qué operación matemática está dentro? Es una resta. ¿Con qué palabra nosotros relacionamos la operación matemática resta? Con la expresión diferencia. Entonces aquí ponemos el cuadrado de la diferencia Ahora me aboco a los términos, a las expresiones algebraicas. Aquí tengo un número dividido entre 2, ¿sí? No puedo decir el seminúmero, no. En este caso se utiliza el término semi cuando hay una operación matemática entre dos números, ¿sí? Cuando queremos dividir, cuando es una división entre 2, ¿sí? Para solamente un número decimos que es la mitad. Se utiliza el término mitad. Entonces aquí sería el cuadrado de la diferencia, ¿sí? Entonces esto representa la mitad de un número. Entonces ponemos el cuadrado de la diferencia
de la mitad de un número, ¿sí? Y aquí no puedo poner menos, otra vez, no puedo poner menos porque estaría redundando. Ya sabemos, ya especificamos que hay una resta, una diferencia. Entonces aquí ya puse la mitad de un número y aquí está otro número, pero dividido entre 3, ¿sí? ¿Cómo podemos poner cuando un número, cómo podemos poner en el lenguaje común cuando un número está dividido entre 3? Podemos poner la tercera parte de otro número. Entonces aquí ponemos la mitad, ya pusimos de la mitad de un número y la tercera parte de otro. Y de esa manera la expresión satisface, la expresión común satisface a la expresión algebraica. Pasamos al siguiente, una muy sencilla, ¿sí? Tenemos que un número que no conozco, ¿sí?, le sumamos 15. Entonces aquí, este es un caso concreto de una suma. Dijimos que una suma la relacionamos con adición y con el término aumentada en. Entonces aquí podemos decir que es un número que no conozco, un número aumentado en 15. Y con eso satisfacemos la expresión algebraica a más 15 con la expresión común, un número aumentado en 15. Pasamos al siguiente, también es una expresión muy sencilla, ¿sí? En este caso sería igual un número, pero en este caso es una diferencia, ¿sí? Es una diferencia, y cuando es una diferencia es una resta. También dijimos que podíamos relacionarla con disminuido en, por lo que aquí sería un número, ¿sí?, que en este caso es x, un número menos 15, o sea, disminuido en 15. Y con esa expresión en el lenguaje común, ¿sí?, satisfacemos a la expresión algebraica. Y vamos con la última, que es un poquito más complicada, pero podemos solucionarla. Primeramente aquí hay un cubo, pero me pide que lo divida entre 2. Entonces, cuando son 2 o más expresiones, aquí lo que hacemos es utilizar el término, para en vez de decir dividido entre 2, utilizamos el término semi, ¿sí? Entonces es el semi, ¿qué? El semicubo. El semicubo, porque es una expresión elevada al cubo y dividida entre 2, ¿sí? Entonces aquí ponemos el semicubo de la suma, ¿sí?, de un número, de la suma de un número, ¿sí? No podemos poner más porque aquí estaríamos redundando. Ya pusimos que hay una suma de un número, que en este caso un número es W, y en este caso tengo otro número multiplicado por 3, y cuando está multiplicado por 3 decimos que es el triple. Entonces ponemos y el triple de otro, ¿sí? Y de esa manera esta expresión del lenguaje común satisface a la expresión en lenguaje algebraico, ¿sí? Chicos, cualquier comentario a mis redes sociales. Si ustedes creen que es necesario hacer otro video sobre conversión del lenguaje algebraico al común y viceversa, háganmelo saber mediante comentarios en mis redes sociales o en esta publicación. Échenle ganas.